Volvemos a clase. Una pregunta. Ustedes tienen la separata, ¿no es cierto? Y les mandé también el libro de Justo González. Ya, entonces lo que hay que hacer ahora, vamos a hacer el trabajo. Somos aquí 21. Entonces vamos a dividir el grupo quizás bastante. Vamos a dividir en 5 grupos, ¿ya? 5 grupos de 5 y habrá uno de 6 en todo caso, ¿ya? Entonces, la idea es plantear el trabajo de las cruzadas, ¿ya? Vamos a trabajar ese aspecto, ¿ya? Y tratemos de, entonces, en todo caso, de manejar algunos elementos y lo que encuentren en Justo González sobre todo, ¿ya? Le doy entonces esta etapa, tendrían unos 20 a 25 minutos, ¿ya? Y después venimos para ver qué cosa es lo que han encontrado y no todos van a hacer quizás las 8 cruzadas, ¿no? Entonces dentro de los grupos quizás algunos hacen 2, el otro 7, 2 y así, ¿ya? Entonces vamos a ver si establecemos de ese modo mejor, ¿ya? Creo que para la próxima va a ser un trabajo así también. Una, porque no todos me han presentado sus trabajos, digamos, de su lectura. Son pocos los que tengo aquí en cuanto a trabajo. Y creo que está ocurriendo lo mismo en los diferentes cursos también. Entonces, estamos viendo como profesores a ver qué hacemos para que no sea esto una dificultad. Tienen que tener de todas maneras ustedes sus tareas, sus trabajos a tiempo. Y como esto ya estamos casi para terminar, entonces son pocos. Acá tengo, miren, por ejemplo, a ver si que está Alexis, tengo aquí 2 trabajos, creo que hay acá. Después de Carlos García también hay uno, de David Melgarejo también hay otro, de Aide Espino, José Castelú también, Juan Pando, Julio Blas, Leila Murillo, Leoncio Díaz, después Pablo Lezámeta, que tiene las cruzadas, que el cano y las características de la iglesia primitiva. Yo les di características de la iglesia o historia de la iglesia primitiva y el canon, esos fueron los trabajos. Pastor Sánchez. Pablo hizo sobre las cruzadas, es el único que me hizo eso. Entonces, él justamente me dijo que él había hecho, pero los demás no. Pastor Entonces, Sánchez. no tengo más en cuanto a trabajos. Entonces, Pastor, disculpe. Pastor, discúlpame. Con respecto a la última tarea que usted aclaró, antes de eso, usted dijo que íbamos a leer lo de la cruzada y íbamos a exponer. Después, a la siguiente semana, ya dijo el hermano Pablo, si pudiéramos hacer un resumen. Pero sí. por eso, no sé si era lectura o era el resumen. Ya, pero por lo menos ya hemos hecho el trabajo acá. Ya Ajá. eso llena el asunto, ¿correcto? Entonces yo me di cuenta de ese detalle. El único que cumplió fue Pablo, a una manera, pero entonces ahora sí tenemos todos en el mismo trabajo, cada uno va a hacer su parte. Y esto va a ser bueno, de alguna manera. Pastor, Sí. disculpe, de las cruzadas que usted habla, del resumen, yo también he entregado. Ya, pero no lo tengo. Sí, No lo está, tengo. lo Si mandé a alguno su ha enviado personal. trabajos y no está en esa lista que les mencioné, entonces envíemelo, ¿ya? Pero, Pastor Sánchez, yo le mandé a su personal, le mandé la característica de la iglesia primitiva, le mandé el canon bíblico y le mandé también las cruzadas. Ya. ¿A qué correo? Yo le mandé a su WhatsApp, a su privado. Pastor Sánchez, se le En mandó WhatsApp tengo dificultades ahí. Ya. Porque A su WhatsApp personal le estamos mandando, pastor. al WhatsApp.
Sí, al Sí. personal suyo, al personal, su número. Sí, pastor, yo lo mandé a su WhatsApp personal. Ya, yo voy a revisar ese detalle. Ya. Bueno, en todo caso, vamos ahora sí al otro. Estábamos en la lista de todos ese grupo. La sala 1, a ver. Ya. Como son dos nada más, no creo que vaya a demorar mucho. Así que vamos a ver cómo está la sala 1 primero. Hay 5 salas. Vamos a ver cómo va. ¿Han indicado quién va a ser el que exponga o van a ser todos? A ver, depende. En la sala 5 lo va a hacer el hermano William. ¿Está bien, hermanito? Ya, pero Hemos, el el número grupo uno, uno. el número uno hemos optado primero a las damas, a nuestra hermana Aide va a poner. A ver. Para Aide. ¿Quién vive? Amén, 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 amén. Bueno, voy a ser breve, más o menos entendido en la lectura de las 8 cruzadas, o cuándo se inicia estas cruzadas, ¿no? Se inicia casualmente en la ruptura de la iglesia, de esos tiempos, de la iglesia occidental con la iglesia oriental. Tanto así, eh, eso ocurrió, mejor dicho, en el siglo X, en el año de 1995, ¿no? Dándose inicio, pues, a esta primera cruzada, ¿no? Fue con la invasión de los musulmanes. Esa cruzada, de acuerdo a esa invasión, pues, la iglesia, pues, pasó a una etapa totalmente así como militar, ¿no? Y donde sufrieron bastante, tuvieron muchas dificultades en cuanto a la nutrición, en cuanto también a que eran sometidos, ¿no? A una situación muy crítica y donde tuvieron incluso también enfermedades, tuvieron altísimas fiebres incluso, ¿no? Y donde pues ahí nace, viendo toda esa situación, nace pues el Papa Urbano, ¿no? Quien ve a los cristianos en esa situación difícil que estaban pasando. Y fue pues donde él declara esta primera cruzada, ¿no? En el concilio de Clermont de Francia. Este Papa pues Urbano era francés, ¿no? Y llamábamos a esta primera cruzada como la cruzada de los pobres, ¿no? Que se inició pues en Europa Occidental en los años de 1909 y 1096 a 1099, pastor. Mm, 1905. No, 1096 a 1099, la primera cruzada. Llamada también esta cruzada de los pobres o cruzada también de los príncipes, pastor. Eso es lo que he entendido. ya. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados de esta... Sí, si fue a favor, si fue, ¿cómo podríamos llamarle? Claro, resultados, si hay resultados positivos o no, de acuerdo a los proyectos que tenía la iglesia de, de tratar de obtener los lugares santos, ¿no? De unir más que nada a los cristianos, pastor. Eso era el objetivo nuevamente, ¿no? Sí, pero era también la idea de obtener esos Nuevamente la lugares. Tierra Santa. Era recuperar la Tierra Santa, Jerusalén, Claro, en manos de los musulmanes. claro. ¿El objetivo se logró o no se logró? Se llega a lograr. Ujú. No se llega a lograr, pastor, porque de acuerdo a eso, pues se inicia la segunda cruzada, ¿no? Ya, ya. Eso Muy bien. Entonces, es lo que he entendido, pastor. correcto. Entonces, porque de todas estas cruzadas,
casi la mayoría Ujú. no logra el objetivo y hay derrotas, ¿no? Sí, pastor. Hay una o dos son las únicas que sí tienen por lo menos algunos objetivos, pero todas las demás son derrotas completas, ¿no? Ujú. Todas las que intentaron, todas las que hicieron, ninguna tuvo victoria, pastor. Todas fueron Sí, derrotas. sí, sí, exacto. Ujú. Sí, pastor. A ver, muy bien. La segunda, entonces, si no hay nada más que decir de la primera, Pastor, también yo pude rescatar de que más leí fuerte, no se una escucha. pastor, ¿me escucha? También leía sobre una parte que decía de que habían como unos desproperios que empezaban a ¿cómo se dice? Eh, Iban pasando por algunas ciudades y iban saqueando a algunos cristianos también. Escuchaba que en la primera cruzada, bueno, leí que en la primera cruzada pasaba eso, ¿no? Y eso fue como una mala consecuencia, digámoslo así, no sé si podría ser, de Claro. esas cruzadas, ¿no? Que no era como se dice, el- la meta, ¿no? No era lo que se quería hacer, pero se llegó a hacer esos, ese daño, ¿no? Ya, claro que sí. Ese es bueno, la actitud de los cruzados, ¿no? Ujú. Que no fue una actitud muy cristiana, que digamos. Ya. Ujú. ¿Alguien más puede decir algo Vamos, hermanos, específicamente vamos, vamos, de la segunda vamos. cruzada? La primera, todavía faltan los otros hermanos que Ah, concluyan ya, mal. en la Pastor, primera, no ¿no? tengo Ya. más. ¿Qué más falta? ¿Qué más me olvido? Ya, sino para pasar a la siguiente, al grupo 2 o de la sala 2. Pero casi todo ya lo hemos dicho, pastor. Por eso, vayan Ujú. entonces, sala 2. Gracias, pastor. Ya. Eh, Pastor, buenas noches. En nuestro grupo nos hemos dividido, no ha sido mucho, pero cada uno nos hemos dividido y cada uno va a exponer su parte que lo ha tocado. A mí me ha tocado la primera parte, que es la segunda cruzada. Bueno, la segunda cruzada fue anunciada por el Papa Eugenio III. Y tras la primera cruzada quedaron tres estados cruzados, ¿no? Está el reino de Jerusalén, el principado de Antioquía y el condado de Edesa. Y la segunda cruzada tuvo lugar cuando el condado de Edesa cayó en el año 1144 por el sultán Alepo, ¿no? Este sultán toma este estado y en respuesta a esto, pues será la segunda cruzada. Eh, en la segunda cruzada también se suele decir que el gran predicador fue Bernardo de Claraval, Ah, vale. Ujú. sino, pero ya había otros ya predicando, ¿no? Antes de que este señor empiece a predicar, ¿no? Y el más famoso predicador fue el fraile Rodolfo. El mensaje de Rodolfo fue un mensaje más escatológico, hablando de que ya se venía el anticristo, que el anticristo ya estaba por venir. Entonces, cuando él iba a predicar en los pueblos, pues les decía a los pobres que tienen que ir a Jerusalén, en donde iba a tener la gran batalla, ¿no? Y en el camino, pues tenían que ir arrasando con los judíos, ¿no? Que decía que era un pueblo que era rechazado por Dios. Esto es lo que me ha tocado a mí. Ahorita sigue otro compañero. Muy bien. Ahí, buenas noches, a mí me tocó la parte de la predicación de Bernardo.
Como vemos ahí, él se dedicó mayormente a predicar a los poderosos, como al rey de Francia, llamado Luis VII, y él marcha, diré, a Tierra Santa, porque su hermano Felipe había hecho un voto en el cual él no pudo ir. Y vemos que Bernardo recluta caballeros para que vayan a la Guerra Santa, y también él viaja a Alemania, en el cual él persuade al emperador Conrado III a unirse a esta campaña. Bien. Eso es todo. Ya te tocó la parte de la estrategia militar. Bueno, cuando el emperador alemán Conrado III y el rey de Francia Luis VII se decidieron unirse, ¿no? Para ir a la Guerra Santa, llegaron a juntar casi 200.000 hombres, ¿no? Dando la orden, partieron. Ya, sí estoy. Dando la orden, partieron, pero dentro de ese ejército no todos eran guerreros especialistas, ¿no? Había muchos inexpertos o inectos, se le dice ahí también en el libro, en el uso de la arma, ¿no? O sea, no era un ejército, era un ejército en número, pero no en calidad, ¿no? Ya que más de la cuarta parte eran inútiles prácticamente, ¿no? Para la guerra. Los alemanes, pues, pasaron por Constantinopla y llegaron hasta Dorilea, y ahí, pues, fueron derrotados de forma muy feroz por los turcos, ¿no? Entonces el rey Luis VII decide partir con sus tropas a Antioquía, y de los que quedaron, pues, los pobres, los que fueron reclutados pobres, quedaron a la merced de los turcos, ¿no? Algunos fueron matados y de los que quedaron, el resto fue esclavizado. Luego el príncipe de Antioquía, Raimundo, tío de Leonor, la esposa del rey, los recibe muy bien, ¿no? Y el rey se siente cómodo con eso, por ese gran recibimiento, hasta que comienza a sospechar que su esposa, Leonor, le era infiel con el príncipe, ¿no? Y luego Leonor, pues, para salir de ese paso, pidió la anulación de su matrimonio, y bueno, un poco quizás por orgullo, no lo sé, el rey Luis decidió partir hacia Jerusalén, ¿no? Forzando la decisión, incluso contra la decisión de su esposa, a seguirlo a Jerusalén. Bien, ahí, buenas noches. Ahí aparece ya en escena el rey Balduino III, ¿no? De Jerusalén, quien él decidió persuadir a Luis VII y a Conrado III para que vayan ellos a tomar Damasco, ¿no? Que es el lugar que nunca había sido conquistado por los cristianos. Hacia allá partieron, dice, estos cruzados, pero cuando vieron que el sitio sería prolongado y penoso, desistieron de ir. Entonces, tanto el emperador como el rey decidieron regresar, ¿no? a sus tierras. Y ahí es donde termina ya, pastor, la segunda cruzada. Ya, muy bien. ¿Alguien más? No, ese es todo, pastor, la información. Muy bien. Ahora entonces el grupo 3. Sí, la sala 3. Sí, pastor, yo le voy a hablar de la tercera cruzada, más conocida como la Cruzada de los Reyes, porque participaron Federico Barbarroja, del Sacro Imperio Romano Germánico, Ricardo Corazón de León, de Inglaterra, y el rey Felipe Augusto de Francia. Se llevó a cabo entre 1189 al 1192. En el principio, el propósito de las cruzadas era reconquistar tierra que que los musulmanes habían arrebatado al mundo, a la Iglesia Católica.
pero algunas de ellas siempre se desviaron, ¿no? En esta cruzada, querían, la idea era retomar la ciudad de Jerusalén, que había sido nuevamente tomada por el sultán Saladino en 1187, y ¿cómo se llama? Y no tuvo éxito esta cruzada. Estuvo se podría decir, una pequeña resultado de obtener un acuerdo de paz en la cual los musulmanes se comprometieron a dejar pasar a los cristianos que en la peregrinación a Jerusalén, y con toda seguridad, ¿no? Sin que ellos puedan estar en peligro su vida, porque ya con las constantes cruzadas y guerras, todos ya eran pueblos enemigos ya. No fue, como les repito, no retomaron nuevamente la Jerusalén, la ciudad, y tuvo solamente un pequeño éxito con este acuerdo, ¿no? De paz, de poder que permitieron que la peregrinación fuera segura para todos los cristianos. Ya, muy bien. El resultado fue positivo, o sea, dominaron, pudieron ganar, No volvieron a retomar las tierras de Jerusalén, de Tierra Santa, pero lograron este acuerdo, ¿no? Ya, solamente un acuerdo, nada más. Ya. Muy bien. ¿Alguien más del grupo? Si no, pasamos al siguiente. Sí, ahí la cuarta cruzada con la hermana Jacqueline, y si le va a complementar al hermano Iván o el hermano Juan. Juan. Ya. Así, cuarta cruzada. Sí, voy a hablar un poquito sobre la cuarta cruzada. Suscitó en los años 1202 y 1204, a diferencia de las tres primeras que tuvieron un carácter religioso hacia la Tierra Santa. Como sabemos, el objetivo pues era tomar Jerusalén y recuperar para los cristianos, ¿no?, los lugares sagrados que habían caído en manos de los turcos. Entonces, esta cruzada, a diferencia de las tres primeras que son religiosas, esta cruzada se va en busca de nuevos territorios y mercados, pero se desvían porque toman otro propósito más de carácter comercial, ¿no? Y es así, de esa manera, cuando ellos llegan a Venecia y las cruzadas embistieron contra Constantinopla, sede del Imperio Bizantino, que es un gran centro comercial, saqueando la ciudad y matando a miles de personas. En consecuencia de esta cruzada, Venecia asumió el mando de comercio marítimo existente en el Mediterráneo, reconviniendo económicamente el occidente al oriente. Se observa que la cuarta cruzada se desvía totalmente del objetivo principal o de los objetivos iniciales del movimiento, pues ni siquiera se acercó a Jerusalén. En 1212 se organizó la Cruzada de los Niños, sostenida por la creencia de que Jerusalén solo podía ser liberado de los musulmanes a manos de almas puras, o sea, porque eran niños, creían esto, ¿no? Entonces, contra la voluntad del Papa Inocencio III, miles de niños fueron enviados a Jerusalén y acabaron muertos o vendidos como esclavos en los mercados de Oriente. Eso sería todo, pastor. Ya, muy bien. Para complementar esta cruzada, fue más conocida como la cruzada comercial. Exacto, porque se desviaron del objetivo principal, ¿no? Que es tomar Tierra Santa o Jerusalén para recuperar para los cristianos. Ya. Aún así, creo que las cruzadas, si bien tenían un objetivo religioso, ¿no? También había un objetivo político y económico, ¿no? Claro. Inclusive hay un elemento que, bueno, vamos a analizarlo después. El que participaba de la cruzada, pues tenía ciertos beneficios, ¿no?
Muy bien. Vamos al otro. Ese es el 3, ¿no? El 4. La Quinta Cruzada, pastor. Yo voy a exponer, pastor. Ya. La Quinta Cruzada, ¿no? Fue una cruzada inútil, llamado así. Sucedió en los años 1217 y 1221. No fue una cruzada ineficaz, ¿no? A cambio, la definición entre el poder, ¿no? De los cristianos y de los musulmanes, ¿no? En 1213, ¿no? El pontífice Inocencio III, ¿no? Ha promulgado, ¿no? La bula mayor, ¿no? Y en 1215, la bula ad liberadam, ¿no? ¿O cuál era el objetivo, ¿no? De estas dos bulas? El objetivo era acabar con el imperio ayubín y recuperar Jerusalén. Ya, y la figura principal también, ¿no? De esta Quinta Cruzada fue Leopoldo VI de Hungría, ¿no? En aquellas épocas los caballeros franceses, ¿no? Estaban ocupados, ¿no? En las cruzadas contra los cátaros. Más tarde, Garimano I y Oliver de Colonia se unieron, ¿no? A esta cruzada con su ejército para atacar la ciudad de Abamienta. Tras conquistar, ¿no? Abamienta, ellos se trasladaron hacia el Cairo, pero luego el sultán Al-Kamil les repelió, ¿no? Y ellos se tuvieron que rendir, ¿no? En esta cruzada, perdieron Damieta. Y el sultán Al-Kamil, ¿no? Hizo un trato, ¿no? Que duró 8 años. Ahora, en la Sexta Cruzada sucedió y se desarrolló en los años 1228 y 1229 por el emperador Federico II, ¿no? Lograron que se entregaron Jerusalén, Belén, Nazaret, ¿no? A través de un acuerdo que realizaron entre el sultán egipcio Al-Tamil, ¿no? Ellos realizaron un tratado, ¿no? Y este sultán cedió territorio, ¿no? ¿A cambio de qué? ¿No? Para que les apoyaban contra ellos. Tenía el sultán Al-Tamil, estaba teniendo una guerra con Al-Tanasser, ¿no? Y si aparte de eso, ellos establecieron una tregua de 10 años, ¿no? Con Federico II, ¿no? También Federico II llegó a casarse con Yolanda de Jerusalén, hija de Juan de Brienne, y lo más importante que sucedió aquí en esta Sexta Cruzada, ¿no? Fue la ruptura de la relación, ¿no? Entre Federico II y el Papa Gregorio IX, ¿no? Era una tensa relación, ¿no? Que tenían, tanto que el rey Federico II llegó a ser excomulgado, ¿no? En 1227, ¿no? Y en 1228 partió, ¿no? Federico II sin la aprobación papal y terminó siendo rey de Jerusalén, ¿no? Y esto aumentó la tensión entre el papado y el imperio, ¿no? Eso más o menos es en forma resumida, pastor, la Quinta y la Sexta Cruzada. Ya, muy bien. Entonces, el dominio de Jerusalén quedó en quién? Siempre quedó en manos, ¿cómo se llama? Musulmanes, ¿no, pastor? Ya. Así quedó Porque siempre. los mahometanos, pues, ¿no? Sí, ellos Sí. quedaron ahí en dominio, ¿no? Sí. Ya, muy bien. La séptima y octava es del grupo 5. A ver. Vamos a ver, el grupo 5. ¿Qué música nos toca? La sala 5, a ver. Buenas noches, hermanos. Bueno, para entender un poco más, hay que conocer el origen de las cruzadas, ¿no? En el siglo VII surgió en el Oriente Medio también la religión monoteísta, que podría ganar muchos partidos a lo largo del siglo. El Islam se extendió por el profeta Mahoma y su crecimiento crearía grandes enfrentamientos con el cristianismo. Ya a finales del siglo VI, ya a finales del siglo VI, comenzaría, ¿no? Todo lo que es esta cruzadas, y había hecho lo suficiente grande para clamar por sus lugares sagrados, que sin embargo eran
conscientes que los lugares sagrados de los cristianos. La ciudad de Jerusalén es el principal lugar sagrado para estas dos religiones monoteístas y también para el judaísmo. Durante la Edad Media, muchos cristianos solían ir en peregrinación a los lugares donde Jesucristo vivió e hizo sus predicaciones. Esos lugares, Jerusalén, Belén, Nazaret, etc. Estos lugares, conocidos como Tierra Santa, eran considerados sagrados para los cristianos. La ocupación de la ciudad por parte de los musulmanes y de las regiones cercanas que componen la llamada Tierra Santa fue motivo de muchos conflictos entre estas religiones en la Edad Media y sigue siendo una de las causas de la inestabilidad en Oriente Medio. Por eso vemos hasta ahora, ¿no? Guerras. Bueno, y las consecuencias de las cruzadas, observando todo, cuáles fueron creadas, concluimos que todos han sido un fracaso. No conquistaron la Tierra Santa y más bien se perdieron muchas vidas. Nos tocó hablar de la Séptima Cruzada, está en los años 1248, 1250, por Luis VI, comandado esta cruzada, intentando conquistar Egipto. Una vez más, los guerreros fueron vencidos por las inundaciones del río Nilo. Y Luis VI acabó siendo capturado. Posteriormente se le pidió un rescate de 500,000 monedas de oro, dice, ¿no? Y la Octava Cruzada, 1270, después de ser capturado en la Séptima Cruzada y tener su rescate pagado, Luis VI comandó otra. Incluso con los turcos desunidos no obtuvieron éxito, pues Luis VI falleció debido a la peste que hubo, que mató a bastantes europeos. En Túnez, a causa de su piedad y martirio, fue canonizado y pasó a ser conocido como San Luis. Los objetivos de la cruzada fueron, la mayoría, ¿no? Liberar la Tierra Santa, conquistado por los turcos. El intento del papado para unirse a la iglesia de Occidente y a la iglesia oriental, separados desde 1054. La idea de conquistar la tierra más que todo era por las riquezas por parte de los nobles y comerciales, también para que sea... Le miraban como un centro comercial bueno, ¿no? El Mediterráneo. La necesidad de algunas ciudades comerciales europeas, en su mayoría los italianos, interesados por almacenes, ventajas, porque había pues el flujo comercial, ¿no? En esa zona. Algunos intereses económicos más que todo. La posibilidad de abrir el comercio a través del mar Mediterráneo, lo que estaba diciendo al comienzo, y lograr el desarrollo de los negocios. Y la explosión de la población europea, lo que llevó a una población marginal, sin trabajo, sin tierra, que se unió al fervor religioso del deseo de las riquezas. Lo que pudimos resumir. No sé si mi hermano puede añadir algo. Muy bien, entonces abrió espacios comerciales y también muchos de los cruzados regresaron con riqueza, ¿no? Claro. ¿No? Y se volvían millonarios, diríamos así, por haber ido a las cruzadas, ¿no? Una pregunta sería, ¿es necesario hacer una cruzada de este tipo para tratar de obtener un lugar sagrado? ¿Se puede hacer? ¿Se podría hacer? Bueno, de hecho que se hizo, pero yo digo la intención en sí misma, estuvo bien. No estuvo bien porque la mayoría de las cruzadas fueron con intereses económicos, ¿no? Claro, sabemos, fue intereses económicos y políticos también. Políticos, claro. Claro, pastor, pero había con riesgo, ¿no? Porque finalmente ellos estaban buscando más que todo el comercio, ¿no? Y donde obtendrían fondos, digamos, para la invasión, ¿no? Es que se está hablando, ¿no? Y a través de eso el hombre, digamos, fue agarrado por una epidemia, pues, ¿no? Y así también fue infectado por el curso de embarcaciones, digamos, ¿no? Claro, bueno, eso también se trajo como consecuencia de ese movimiento, ¿no? Plagas, enfermedades, eso es típico de
ese tipo de invasiones, ¿no? Y por otro lado, el asunto fue el reforzamiento del poder religioso, ¿no? Ese creo que fue el sentido, pero también con sentido político. Así que al final, si fueron fracasos en cuanto a su objetivo, pero los intereses se fueron yendo por otro lado, ¿no? Claro. Por lo económico, por lo comercial y por lo personal, ¿no? Porque esa, digamos, ofrecimiento a los cruzados es que les daban títulos de nobles, ¿no es cierto? Y también el enriquecimiento, ¿no? Eso de alguna manera también ayuda a Europa un poco al crecimiento, ¿no? Eso me parece que fue el asunto de la cruzada, ¿no? Eh, Hay costumbre dentro de la iglesia evangélica de anotar o hacer también campañas llamándoles cruzadas. Me parece que el nombre no es muy adecuado. Yo personalmente no usaría esa palabra porque aunque tiene otro sentido hoy día, porque cruzada tiene que ver pues con un proyecto, por tratar de conseguir algo, un objetivo y todo eso, ¿ya? Se utiliza así, pero básicamente hace recordar esta etapa que de paso, ¿cuántos años fueron? ¿Se dan cuenta más o menos cuántos años estuvieron ahí fueron 8 cruzadas que no fueron pues en 30 años ni 50 años, no fueron mucho más, ¿no? ¿No? 70. Fueron más de 200, ¿cuánto? A ver, si hacen la suma. Desde 1096 a 1270, pastor. Claro, casi 200 Años. años, ¿no? Casi 200 años, así que pasaron por diversos actores, porque no todos los que estuvieron en las 8 cruzadas, ¿no? 2096, pues, hasta 1270 por lo menos. Sí, por eso son 160 años, o sea, son los que estuvieron en la primera cruzada, de hecho que no participaron en la última, ¿no? Porque ya no vivían, ¿ya? Entonces, fueron momentos en donde dentro de la Edad Media, que fueron cruciales, pero fueron varios años, y para él, la época, 170 años es largo, ¿no? Casi 2 siglos de guerra, casi 2 siglos de intervención, que, bueno, ahí se manifestó la codicia, el deseo de poder, y otras cosas más que son más terrenas que espirituales, ¿no? ¿No? Entonces, me parece que por ahí fue, eso es una crítica, por lo menos a estas cruzadas, a estas santas cruzadas, que de santa no tuvieron nada, ¿no? Muy bien. Entonces, lo dejamos ahí por ahora, y entonces lo estamos viendo la próxima semana, que ya es la última, y vamos a, creo que a tener una pruebita. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ya? Una prueba de examen hasta todo lo que hemos hecho, y esperamos obtener algo más de este trabajo. Gracias, hermanos. Ya saben los que faltan. Mándenlo mejor a mi correo, porque ¿saben qué problema tengo? Es que el WhatsApp, usted dice, viene a mi WhatsApp personal, pero se pierde porque aparecen los números de ustedes, ¿ya? Y yo cada semana lo que hago es descargar y por la cuestión de que me carga el celular. Entonces yo lo bajo y cuando voy a tratar de sacarlo ya no lo tengo, ¿ya? Entonces mejor es por el correo. Por eso que yo les decía eso, mándenme al correo, ¿ya? Eso es mucho mejor. Gracias. ¿Cuál es el trabajo que le falta que enviemos? Porque, o sea, ¿cuál de todos los trabajos que dejó? Bueno, ya hemos dicho, somos sobre la iglesia, la primitiva, sobre el canon, ¿ya? Y sobre las cruzadas que hemos estado hablando, pero que ya de alguna manera con la exposición ya llena, ¿no? Eso no había problema. Ahora, si quiere añadirlos, bueno, ahora ya hay varios que me lo han entregado, y me han entregado las 8, no las partes acá, ha hecho, solamente cada grupo ha hecho 1 o 2, ¿no? Entonces, pastor, en lo personal lo está completo. Entonces, ya, los que han pastor, cumplido, los que ya hemos tendrán cumplido eso. las 2,
las 2 tareas que hemos cumplido ya no hacemos el resumen de las cruzadas. Sí, 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 Ya no, sí, eso se lo dejaría de esa manera, pero si los que me han enviado sí, entonces eso añaden a su trabajo, a su tarea, y bueno, es un porcentaje también, eso también vale. ¿Ya? Ya pasó. Pastor, pero dejó su correo, no me recuerdo. Sí, sí, ahí está, pastoralsanchez@gmail.com. Ah, ya. Deletréanos otra vez, pastor. William, Pastoral hermano William, me pasas Sánchez lo que hemos hecho, pues. ¿Está bien? @gmail.com.